Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la oración y de el profeta. Dios siempre está comunicándose con la tierra. Dios está en los cielos, nosotros los seres humanos en la tierra. Para que Dios intervenga en los asuntos del hombre en la tierra, necesita un hombre que le escuche a Dios y atienda a su palabra. Esta es la función del profeta. El profeta es la voz de Dios en la tierra. Por eso es importante conocer cómo Dios nos habla, cómo Dios atiende los problemas de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestros gobiernos. Hay toda una iglesia repartida en el mundo que está comunicándose con el cielo a través de la oración. Es en la oración donde de la tierra hablamos con Dios en los cielos y Dios responde a través de los profetas. Los profetas están en la tierra para hablar de las bendiciones que Dios tiene para cada ciudad, para cada nación. Y hoy la voz profética de Dios es la iglesia cristiana. Todo cristiano consagrado, todo cristiano verdadero que busca la comunión con Dios a través de la oración, el ayuno, el estudio de las Escrituras, que está en comunión con el Espíritu Santo, oirá la voz de Dios y será su boca, la boca de Dios. Es el profeta de Dios. Así que hoy hablaremos de la oración del profeta. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, que el profeta, que realmente viene de la palabra vidente, que vidente tiene que ver con el que ve, profeta tiene que ver con el que oye. Pero, por ejemplo, en el primer vidente que llamaron profeta en cuanto a en la Biblia, ¿no? Podemos encontrarlo, es Samuel. Samuel fue el primer vidente que llamaron profeta. Mas, sin embargo, hay algo muy explícito en la palabra vidente, ¿no? Porque vidente es en hebreo la palabra roe. Roe, que viene al mismo tiempo de otro verbo hebreo que es raá. Raá, que significa mirar. Entonces, por eso se habla que el vidente es el que mira cosas para después decirlas. Y con Samuel... Es el que tiene el don de la ciencia. Sí, en cierta está manera. viendo los problemas y necesidades del ser humano, de las familias, ciudades y naciones y gobiernos. Sí, ver las cosas por adelantado y las dice. Entonces de ahí viene realmente el concepto de lo que es profeta, aunque profeta también en la Biblia está en hebreo la palabra nabi. Hay como unas 300 referencias de la palabra nabi, entonces está prácticamente en toda la Biblia. Entonces todos han sido profetas, ¿no? Vamos a poner, el primer profeta fue Adán, porque Adán le dio nombres a todos los animales. Sí. Luego tenemos Era Abel. la boca de Dios. Dios le dio sabiduría a Adán y en esa sabiduría le puso nombre a todos los animales del planeta Tierra. Sí, y así tenemos, por ejemplo, también Abel es un profeta, Jesucristo habló de Abel, y así podemos llegar hasta Enoc, que Enoc caminó con Dios y fue el primer hombre raptado de la faz de la tierra al cielo. Y así llegamos hasta Noé, que también fue otro gran profeta. Más sin embargo, es en Abraham que Dios nombra o la Biblia nombra textualmente, lo llama mi profeta. Así que por eso se dice que Abraham es el primer profeta mencionado en la Biblia, mas sin embargo hubieron otros profetas antes que él y después de él. Y así llegamos hasta el tiempo de Samuel, que Samuel fue el último juez desde el tiempo de Josué hasta el reino o la monarquía de Israel, que el primer rey fue Saúl. Así que por eso se dice que por ejemplo, de Josué hasta Samuel, Samuel fue el juez número 14.
Estamos hablando de un espacio de 450 años aproximadamente, y es con Samuel donde empieza la monarquía, pero al mismo tiempo Samuel hizo una escuela de profetas. Por eso allí encontramos con Samuel, se habla mucho de una compañía de profetas, que realmente él fue quien la fundó y que fue paralelo a la monarquía, porque Dios, la intención de Dios era gobernar a través del profeta, pero Israel pidió rey, entonces Dios le concedió su deseo. Mas, sin embargo, también Dios abrió a través de Samuel una escuela de profetas, porque el rey tenía que tener un consejero, y por eso todo rey que iba a tomar una decisión, primero antes consultaba al profeta o al vidente, y todo rey tenía a un consejero que le decía dónde ir, si hacer guerra, no hacer guerra, y tenía que someterse, ¿no?, a la voz del profeta. Si acataba la voz del profeta, le iba bien, y si no la acataba, le iba mal. Sí, es a través del profeta Samuel que empieza la monarquía en Israel con el rey Saúl. Y creemos que es cuando Dios establece la división de poderes. Habían tres poderes: el poder del rey, el poder del profeta y el poder del sacerdote. Y cada quien en su oficio, en el desempeño de sus funciones. Y nadie podía invadir las funciones de cada uno de ellos. La voz de Dios venía al profeta, y era a través del profeta que Dios le hablaba al rey. El rey no podía invadir el terreno del profeta. Tenía la necesidad el rey de consultar con el profeta. Por ejemplo, si el rey iba a salir a la guerra, la Biblia dice que cuando llegaba la primavera era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, pero no podía salir el rey de Israel a la guerra sin consultar a Dios, porque Dios es el que daba la victoria. Era el tiempo de la victoria para Israel, había que consultarle a Dios, y para ello era el profeta. Así que el rey dependía del profeta. Entonces teníamos la división de poderes en lo que era el rey, lo que era el profeta, y también el sacerdote que hacía los sacrificios de los animales, el cordero que tenía que sacrificarse por los pecados del pueblo de Israel. Habían tres poderes, tres funciones importantes en el Antiguo Testamento: rey, sacerdote, profeta. Ahora bien, la enseñanza que tenemos en la Biblia es que ahora, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, donde se establece la iglesia cristiana, todo cristiano está en el nuevo pacto. Esas tres funciones, esos tres poderes, ahora están en la vida de cada cristiano. Sea de una denominación o de otra denominación, todo cristiano tiene estos tres poderes. Solamente que tenemos que distinguir los poderes que hoy tenemos como cristianos. Son poderes para movernos en lo espiritual, porque estamos confrontando enemigos espirituales, espíritus inmundos en esta tierra que están perturbando nuestros gobiernos, nuestras familias, ciudades y naciones. Por eso la iglesia está ejerciendo el poder espiritual, y esos tres poderes de ser reyes, sacerdotes y profetas está en la vida de cada cristiano. Por eso todo cristiano que está buscando a Dios en la oración, en el ayuno, el estudio de la Biblia, Dios empieza a despertar los dones. Esos dones dados por Jesucristo y el Espíritu Santo empiezan a ser despertados, y es allí cuando el cristiano empieza a servirle al Señor como un rey para ejercer autoridad sobre los demonios, como un sacerdote para interceder por los pecados de nuestras ciudades y comunicarnos de la tierra al cielo, y como un profeta. La gran comisión dada por Jesucristo es hablar de parte de Dios.
somos la voz profética en el planeta Tierra. Por eso el cristiano tiene una función importante en la tierra que pronto terminará. Jesucristo regresará por su iglesia, la levantará y empezará un tiempo de gran tribulación. Mientras tanto, tenemos que estar trabajando intensamente en lo espiritual, en el reino de Dios, ejerciendo el poder de ser reyes, de ser sacerdotes y de ser profetas. Necesitamos por eso ir al Antiguo Testamento y entender acerca del llamado que Dios le dio sobre todo al profeta, porque el profeta era el eje en que se movía todo. Los sacerdotes y el reino de Israel se movía alrededor del profeta. Y has hablado del profeta Samuel. Sí. La Biblia empieza a decir que fue Samuel el que establece la primera escuela de profetas. Sí, la referencia está en 1 Samuel 10, que es cuando Samuel unge al rey Saúl. Y allí van a encontrar la palabra, por ejemplo, compañía de profetas. Sí. Que le dio unas instrucciones al rey Saúl y todo se cumplió al pie de la letra, ¿no? Y al final Saúl estuvo profetizando entre los profetas y por eso los profetas quedaron tan sorprendidos que dijeron, Saúl también entre los profetas. Sí, porque el profeta Samuel había ungido con aceite a Saúl para hacerlo rey. Era la unción que venía de parte de Dios. Y es a través de la unción del Espíritu Santo, donde la persona empieza a profetizar. Y aquí está, voy a leer en 1 Samuel capítulo 10, dice la palabra de Dios en el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí tenemos la función del profeta ungiendo al rey de Israel. Era la autoridad en el mundo de lo natural, pero necesitaba ser ungido. Y el profeta Samuel lo ungió. Y aquí en el versículo 5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Es la instrucción que le da el profeta Samuel a Saúl, porque Saúl andaba buscando unas asnas que su padre había extraviado. Así que le dice, vas a encontrar, desciende del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y es cuando entra a la compañía de profetas Saúl, el rey, y empieza también a profetizar. Dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es el poder del Espíritu Santo que cambia a una persona, porque Saúl era un hombre temeroso, a pesar de que era un hombre alto, fornido, sobrepasaba a todos en su tamaño, pero era muy temeroso, era miedoso. Entonces dice la Biblia que cuando fue ungido, fue transformado en otro hombre. Es lo que representa hoy el bautismo que nos hace Jesucristo a los que hemos creído en Cristo. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos transformados a ser testigos todos los seres humanos que hemos creído en Jesucristo cuando recibimos la unción del Espíritu Santo y empezamos a profetizar. Debido al Espíritu Santo, el espíritu de profecía, empezamos a profetizar en la tierra. Fue lo que sucedió con Saúl. Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios
está contigo. Y es cuando todos dijeron, Saúl entre los profetas. Versículo 11 dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl? Saúl también entre los profetas. Así que todo cristiano, hombre o mujer, hoy en el planeta Tierra que ha creído en Jesucristo y recibe el bautismo con el Espíritu Santo, se transforma en un profeta de Dios. Por eso hablamos buenas nuevas, las nuevas del Evangelio. Por eso nosotros vemos lo que otros no ven. Nosotros vemos la sanidad en Cristo, vemos la prosperidad en Cristo, vemos la solución de los problemas de una ciudad donde está violentada, vemos todo de manera diferente porque la unción nos hace ver la solución del problema. Es necesaria por eso la unción del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres para hacer luz y sal aquí en la tierra. Así sí, que todo comenzó cuando Dios ungió al primer rey, sí, Saúl. Con Saúl. Y vemos, porque en el Antiguo Testamento habían como, vamos a decir, unos visajes de lo que iba a suceder después en el Nuevo Testamento o en ese tiempo, ¿no? El tiempo de la gracia. Porque antes una persona nada más tenía un solo oficio y no podía meterse al otro. No. Y ese fue el pecado que después cometió Saúl, ¿no? Saúl porque invadió el terreno o el oficio de profeta. Sí, después, ¿no? Se desesperó. Ciertamente. Y ese fue su pecado, ¿no? Pero vemos ejemplos también, ya que mencionabas, porque Jesucristo es el que califica con esos tres poderes que sí, acabas de decir, el profeta, el sacerdote y el rey al mismo tiempo. Sí. Y alguien que en el Antiguo Testamento se podría decir que también es así, aunque vuelvo a decir, él nada más tenía un solo oficio, el oficio del rey, era el rey David. Vemos el rey David, él fue rey ciertamente porque pues venía de la tribu de Judá y con él empieza el reinado de Judá en la silla del trono de Jerusalén. Y fue el segundo rey de todo Israel también después de Saúl. Pero también vemos, David se puede considerar profeta, por eso lo dice el libro de Hechos, ¿no? Porque fue David quien profetizó de que Jesucristo iba a resucitar entre los muertos. Al decir en uno de los salmos, no dejarás tu cuerpo en el Hades o en el Seol. Así que fue David quien profetizó que Jesús iba a resucitar de entre los muertos, y de eso habla el apóstol Pedro en Pentecostés, en el libro de Hechos. Y luego tenemos también a David como un sumo sacerdote, porque David también hizo un tabernáculo de alabanza, de adoración al Señor, hizo grupos de levitas, ¿no? Para que todos estuviesen tanto alabando y también orando al Señor 24 horas al día. Así que él hizo 24 grupos, un grupo por cada hora, para que todos estuviesen en cada hora alabando y orando al Señor, y por eso se le conoce como el tabernáculo de David. Y vemos allí, en David se cumple estos tres poderes, ¿no? Pero él fue nada más rey. Sí. En cambio, el que sí cumple con todos estos requisitos es Jesucristo. Así el Hijo del Dios viviente, y Él nos ha transferido esos mismos tres poderes a nosotros, la iglesia. La iglesia. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura, habla de la resurrección de Cristo y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo cristiano, hombre o mujer, es un rey y sacerdote aquí en la tierra para Dios, quien está en los cielos, para que podamos orar. Entonces somos reyes y sacerdotes para poder trabajar en lo espiritual. Somos reyes para reprender espíritus inmundos que perturban la paz de personas, familias, ciudades y naciones. Y somos sacerdotes para interceder por los pecadores. Vemos el pecado, porque todo lo que sucede en la violencia de una ciudad
es por los pecados de las personas que se han violentado por espíritus de violencia, espíritus que dominan su mente, su alma, su voluntad de esas personas para hacer lo malo y estar dañando al prójimo. ¿Quiénes están dominando esas personas? Demonios. Por eso la iglesia es la única que puede ejercer autoridad y poder contra esos espíritus, y estamos cumpliendo la función sacerdotal en la tierra cuando remitimos los pecados y le pedimos a Dios que perdone los pecados o a los pecadores que están cometiendo esa maldad. Así que somos sacerdotes, somos reyes y somos predicadores del Evangelio, somos profetas. El predicador del Evangelio es un profeta que habla de las buenas nuevas. Al enfermo le decimos: hay solución a tu enfermedad. Jesucristo se llevó ya toda enfermedad. Solamente hay que creer en la obra de Cristo en la cruz hace 21 siglos atrás. Si tú crees, entonces recibirás por fe tu sanidad. Así que somos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio y traemos bendición a toda persona en su necesidad. Así que hoy todo cristiano está cumpliendo estas tres funciones. Sí, por eso hay que hacer estos tres oficios, el rey, porque estamos sobre todos aquí en la tierra, ¿no? Dios ha puesto la iglesia para ser cabeza y no cola. Así que es la iglesia que tiene la autoridad, el poder de Dios aquí en la tierra para ser, como dice Mateo 5, sal y luz. Y tenemos también la iglesia como sacerdote porque también intercede a favor de los pecados de las naciones para traernos a reconciliación con Dios. Y también la iglesia es profeta porque la iglesia está declarando siempre la palabra de Dios, está bendiciendo, y eso es parte del oficio que la iglesia tiene que hacer ahora. Sí. En Lucas capítulo 11, versículo 49, encontramos cómo el Señor Jesucristo empieza a enseñar de cómo Dios en su sabiduría envía apóstoles y profetas. Estamos en el tiempo de la iglesia, pero todo profeta, todo apóstol camina en la sabiduría de Dios, y Dios pone las llaves de la ciencia. Por eso el profeta ve lo que otros no ven. El apóstol está mirando también lo que otros no ven, y son dos ungidos, el apóstol y el profeta, que caminan de la mano. Por ejemplo, cuando Dios ungió al apóstol Pablo, lo envió a predicar el Evangelio a las naciones gentiles en el Asia. Pero Pablo no fue solo, Pablo fue con Bernabé. Así que fueron enviados de dos en dos. Jesucristo enviaba de dos en dos, uno desempeñando la función apostólica, otro desempeñando la función profética. El profeta era el que llevaba la palabra de Dios, el otro era el que confrontaba los poderes de las tinieblas, abría el camino para que el profeta pudiese predicar. Así que todo esto lo tenemos en la enseñanza de Jesucristo, y en Lucas 11, 49 y después 52, habla de la sabiduría, cómo en la sabiduría Dios envía apóstoles y profetas. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. La persecución del diablo ha sido siempre apóstoles y profetas, porque son los que van como punta de lanza, abriendo el camino. La gente no sabe lo que está sucediendo, caminan en la ignorancia, pero Dios en la sabiduría unge apóstoles y profetas para abrir el camino. Y aquí menciona dos profetas, ¿no? En el versículo 51. Por ejemplo, dice: desde la sangre de Abel
hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Así que la sangre de los profetas también es algo que llama la atención siempre a Dios. En el caso de el primer asesinato que se cometió, como fue el de Abel, Caín que mató a Abel, y aquí vemos Jesús está hablando de la sangre de Abel, porque Abel también fue un profeta. Entonces su sangre ha sido, ahora sí, le ha llamado la atención a Dios desde que sucedió ese hecho, ¿no? Y bueno, Caín recibió también su merecido, ¿no? Porque Dios da el pago a cada uno de acuerdo a sus obras. Y en el caso de Zacarías, es el mismo Zacarías que escribió el libro de Zacarías entre los profetas menores del Antiguo Testamento, que él murió en el atrio del templo, que fue matado por el rey Joás, que lo mató adentro, vamos a decir, de la iglesia, ¿no? De lo que hoy sería el atrio. Y por eso también aquí habla de que también su sangre, y vemos Zacarías fue un gran profeta. Él fue que profetizó, por ejemplo, de Jesús que iba a ser rey, o profetizó acerca del milenio también. El profeta Zacarías profetizó también de la batalla de Armagedón. Así que fue un gran profeta, un gran ungido de Dios, y por eso su sangre ha llamado también la atención de Dios, al igual que todos los que han sido mártires, ¿no? Cuánta sangre inocente se ha derramado. Y hay algo muy curioso, porque la palabra testigo, por ejemplo, la palabra testigo en griego es la palabra mártir. Entonces por eso un testigo es el que ciertamente ve cosas y habla de lo que ha visto, pero por ver las cosas antes y las dice, entonces ahora sí puede acarrear persecución o incluso la muerte. ¿Y cuántos derramaron su sangre por hablar el nombre de Jesucristo, por profetizar del nombre del Señor Jesucristo? Pero todos ellos han recibido herencia en el reino de los cielos. Así es. Llegará el momento cuando Jesucristo como juez esté pidiendo cuentas a todos aquellos que persiguieron a los apóstoles y profetas. Está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18 habla de la caída de Babilonia. Babilonia es una ciudad espiritual, es una fortaleza espiritual demoníaca, la que persigue apóstoles y profetas, pero llegará el momento de su caída. Y aquí está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Se refiere a los cristianos, sí, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea que viene la caída de este sistema demoníaco, sistema satánico, que está perturbando la paz de nuestras ciudades y naciones. Viene la caída, viene la destrucción del reino satánico. Entonces, dice Dios, alégrense todos aquellos que le sirvieron a Dios, como son los santos, los apóstoles y los profetas. Así que siempre el final es de victoria, es de paz, porque la paz vendrá en Cristo Jesús y el planeta Tierra será cambiado y transformado. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Así que mientras tanto estamos sirviéndole al Señor. Estamos en un tiempo donde Dios nos está dando inteligencia, sabiduría para poder entender los problemas en el planeta Tierra en este siglo XXI. Somos la generación de la iglesia del siglo XXI, una iglesia con una revelación como no se ha tenido en generaciones pasadas, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está en Primera de Corintios esta verdad, y es el tiempo para la generación que hoy estamos viviendo. Así que es necesario conocer quiénes somos en Cristo, todos los que somos cristianos
hombres o mujeres. Desde el principio Jesucristo nos dio las llaves del reino. Mateo 16, del 18 al 19, Jesucristo está hablando por primera vez en su ministerio terrenal del concepto de la iglesia. La iglesia no iba a ser una organización humana, una organización religiosa, iba a ser el gran poder de Dios en el planeta Tierra, iba a ser la extensión del cuerpo de Cristo, iba a ser los tres poderes, apóstoles, profetas, sacerdote. Iban a ser reyes, sacerdotes y profetas aquí en la tierra. Entonces Jesucristo empieza a hablar sobre la iglesia, Mateo 16, del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si el cristiano ejerce esta autoridad, que es la autoridad delegada de Jesucristo, entonces los cielos podrán abrirse, los cielos podrán cerrarse. Hay poder en la oración de cada cristiano que conoce su identidad en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que Dios puso apóstoles y profetas para establecer el fundamento donde se edifica la iglesia sobre el fundamento establecido en Cristo Jesús. Los apóstoles y profetas solamente glorifican a Jesucristo, hablan de Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Desde el inicio de la iglesia hace 21 siglos, Dios se movió con su iglesia por medio del Espíritu Santo en la unción apostólica y profética. Todo cristiano ha sido comisionado a predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo, ejerciendo autoridad. Por eso somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. La Biblia habla del poder que hay en la oración del profeta. Todo profeta en la tierra, en su oración, hay un poder manifestado. Por ejemplo, comenzamos hablando de Abraham. Dios lo identificó como el primer profeta. Sí, podemos ir, por ejemplo, para hablar de Abraham, donde lo dice, ¿no? Es bueno, en Génesis es donde, Génesis 20, por ejemplo, está el caso de Abraham y Abimelech, es donde Dios dice que Abraham es mi profeta. Sí, vamos a leer Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 3. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de la noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No dijo él, es mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no permití que la tocases. Aquí tenemos a Dios cuidando a el matrimonio de Abraham y de Sara.
un matrimonio que Dios estableció para los propósitos de la salvación de toda la humanidad. De allí vendría la línea mesiánica en Cristo Jesús. Por eso Dios cuidaba a Abraham y cuidaba a Sara. Llegaron a el rey Abimelech. Abimelech vio a Sara, pero como dijo que era su hermana de Abraham, entonces quiso tomarla como mujer, pero Dios no se lo permitió. Entonces Dios le dijo a Abimelech, esto es importante, porque es allí donde Dios le dijo. Sí, el versículo 7 es la clave. Así es. Es donde Dios dijo, Abraham es mi profeta. Es mi profeta y va a orar para que haya vida. La oración del profeta trae vida. Donde impera la muerte, donde hay un ambiente de muerte, donde se llama mucho a la muerte en ciudades y naciones, es necesaria la oración del profeta, porque la oración del profeta cambia el ambiente de muerte a la vida misma de Dios. Por eso aquí Dios le dijo, el profeta que es Abraham, mi siervo, va a orar y vendrá la vida sobre ti porque está sentenciado a muerte. Sí, así dice el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tenemos una muy bonita historia que también nos habla de una de las primeras transferencias también en la Biblia, ¿no? Que tiene que ver con la transferencia que le dio Abimelech a Abraham aquel día. Así fue como Dios bendijo a Abraham a través del rey Abimelech. Y es donde Dios dijo, Abraham es mi profeta. La transferencia de las riquezas. Sí, transferencia de riquezas. Y en las dos, Abraham por lo menos fue 2 veces a Jerusalén. Y en esas 2 ocasiones vemos, él usó un discernimiento muy agudo, espiritualmente hablando. Hablamos la primera vez que Abraham fue a Jerusalén, está en Génesis 14, es cuando se encuentra con el rey y sumo sacerdote Melquisedec. Y Abraham tuvo un discernimiento para decir, yo le voy a entregar a él todos los diezmos y ofrendas, porque él es rey y sumo sacerdote, y el único rey y sumo sacerdote hasta el día de hoy es Jesucristo. Así que él pudo identificar a Jesucristo por medio de este rey y sumo sacerdote Melquisedec, y por eso no dudó en dar los diezmos y ofrendas, y por eso Abraham después fue grandemente bendecido. Es lo que representa en un acto de fe en la vida de todo cristiano, hombre o mujer, al entregar los diezmos en sus iglesias. Sí. No es al pastor al que le dan los diezmos. No. Representa a Jesucristo. Así como Abraham vio en Melquisedec a Jesucristo, todo cristiano por fe debe entender que los diezmos se les entregan al Señor, porque es a través del diezmo donde la iglesia puede trabajar extendiendo el reino, cómo operar, cómo actuar en esta tierra sin recursos económicos. Dios estableció por eso el diezmo y la ofrenda. Es como un gobierno. Sí. Un gobierno no puede estar en funciones sin los impuestos, sin los tributos. Los impuestos y tributos para un gobierno es para que el gobierno pueda funcionar, actuando en beneficio del pueblo, en las infraestructuras y todo lo que tenga que hacer. Es lo mismo en el reino de Dios. Así que todo esto comenzó con Abraham. Sí. Abraham tenía discernimiento, tenía la unción del Espíritu Santo y vio más allá de la persona que tenía, vio a Jesucristo. Así es. Y el segundo registro que dice la Biblia, puede que haya ido más veces a Jerusalén, pero la Biblia registra 2 idas a Jerusalén, y una tiene que ver con el rey Melquisedec, y la segunda visita a Jerusalén tiene que ver cuando iba a sacrificar a Isaac, su hijo, en el monte Moria, allá en Jerusalén. Y quiero leer
los primeros 4 versículos de Génesis 22 para reafirmar esta parte. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, que es su monte, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y este es el versículo que quiero reflexionar, el versículo 4, porque allí dice la palabra alzó sus ojos, y eso tiene que ver con la palabra que estaba diciendo al principio. Vidente. Sí, vidente, que ra'a, ahí sería ra'a, que es mirar o ver, de donde viene también la palabra roe, que es vidente. Así que esto quiere decir que en 3 días por adelantado, Abraham vio el monte Moria, vio también el altar donde lo iba a hacer, además vio el carnero que estaba atorado en una zarza. Él vio todo por adelantado y sabía lo que iba a suceder en 3 días. Y esto es lo que hace que Abraham fue un gran profeta de Dios, un gran vidente. Sí, él estaba mirando al futuro, estaba mirando ya el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es, más allá todavía. 3 días. Por 3 días. Jesucristo habló de 3 días, sí. Padecería, moriría y al tercer día resucitaría de entre los muertos. Sí, en Hebreos 11, donde nos habla de la fe de Abraham en cuanto al sacrificio de Isaac, porque Isaac fue la promesa para Abraham. Entonces él llegó a un punto donde él pensó, si Dios mata a mi hijo, él me lo resucita. Por eso es que él creyó antes que cualquier otra persona, yo creo, en la resurrección de los muertos y en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso la Biblia habla que toda persona que ha creído en Jesucristo recibe las bendiciones que Dios estableció con Abraham. Todo ello lo encontramos en la carta a los Gálatas, donde Dios está hablando aquí acerca de nosotros los cristianos. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Gálatas, habla de nosotros los que ya caminamos en Cristo. Dice el versículo 25 hasta el 29 de Gálatas 3, habla de la salvación del cristiano. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos linaje de Abraham, todos los cristianos, y somos herederos. Así como Dios puso su herencia en Abraham, nosotros recibimos de esa herencia. Dios le dijo a Abraham, mira la tierra, donde quiera tú podrás estar. Y es la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio en todas las naciones de la tierra. Así que las bendiciones que hoy tenemos como cristianos vienen desde Abraham. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Toda persona que camina en fe honra la vida misma de Abraham. En Santiago, en la carta a Santiago, encontramos ahora la función de la iglesia en la oración, así como Dios usó a Abraham para dar vida en la oración, nos usa a nosotros los cristianos para dar vida en la oración. A través de la oración que hace el cristiano hay salvación de vida eterna y hay sanidad.
Todo ello está en Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice la Escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Habla de la salvación de sus pecados y el Señor lo levantará. Habla de la sanidad, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A través de la oración de sanidad hay perdón de Dios en cuanto a los pecados. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Cada cristiano ahora es un templo de Dios para la oración y podemos ejercitar esta función en la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesucristo estamos bendiciendo a toda persona. Amigo, amiga, abre tu corazón, acepta a Jesucristo. Él es el único que puede ayudarte a cambiar, así como cambió la vida de Saúl a otro hombre. Tú puedes cambiar a otra forma de vivir, de pensar, de ser alguien diferente. En Jesucristo lo logramos. Sigamos escudriñando de las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras. A través de la enseñanza de las Escrituras podemos conocer a Jesucristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios a nosotros los seres humanos en la tierra. Cristo no es religión, es transformación que hace en nuestras vidas. Agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas y que las bendiciones de Dios sigan abundando en sus vidas. Y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Muchas bendiciones.